buenas tardes. Siguiendo con este simposio, vamos a hablar del embarazo en la mujer. Bueno, sí, en la mujer. Algunos hombres capaz que sí, ahora también, así que no hay problema. Éramos tan pocos. Bueno, y el embarazo es muy importante, porque es una etapa de la vida de la mujer muy importante, muy significativa, y si llega a tener migraña o antecedente de migraña o debutar con una migraña, por lo general no tiene muy buena contención en el ambiente médico. Su clínico, su obstetra, por lo general no están capacitados o preparados para ayudarla, y le dan una palmadita, le dicen querida, no te pongas nerviosa, relájate, y la mandan a casa con dolores que a veces son incoercibles, intensos, y bueno, vamos a tratar nosotros de ver cómo la podemos ayudar. Las mujeres, nosotros sabemos que las migrañas sin aura frecuentemente mejoran. Las mismas mejoran y pueden remitir. A medida que pasa el embarazo, tienen más posibilidades de que remitan. En el primer trimestre un 47% y ya en el segundo y el tercer trimestre casi la mayoría de las pacientes, por supuesto, no tienen dolor de cabeza migrañoso en migraña sin aura. Algunas, por supuesto, que hay excepciones. En cambio, los pacientes que tienen migrañas con aura o migrañas fuertemente o aura sola, esas son más difíciles. Por lo general son las que no remiten y que no solamente no remiten, sino que se pueden exacerbar. Y a veces se exacerban por el cuadro migrañoso, dolor, o se exacerban por sus auras. Hay pacientes que comienzan a tener aura frecuentemente, inclusive a tener un estado de mal de auras, donde realmente a veces es muy difícil el tratamiento de las mismas. Cuando la mujer viene y le dice y tiene planeado concebir, bueno, uno le puede aconsejar. Estas son unas guías americanas, pero nosotros también podemos aconsejarle tomar ciertos fármacos y que lo podemos dividir antes en el ciclo menstrual, del 1 al 14 y si no después del 15 al 28. Uno puede usar sobre todo sumatriptán, nosotros tenemos sumatriptán comprimidos que puede utilizar para rescatarse de algún dolor agudo, inclusive inyectable, que tenemos también 6 miligramos inyectable, y podemos tener el rescate, no tenemos eso, pero tenemos indometacina, por ejemplo, como supositorio. Entonces nosotros podemos explicarle que estos fármacos no traen ningún problema en caso de que se embarace o que tenga una concepción. En la segunda parte del ciclo podemos combinar paracetamol combinado con Reliberan y también se puede hacer un rescate con sumatriptán inyectable donde está demostrado que tampoco altera, digamos, la fecundación. Esto es antes de embarazarse. Pero ¿qué pasa? La mujer cuando le duele la cabeza en el embarazo, bueno, es como todo, puede tener cefaleas primarias o secundarias. La clave está en hacer el diagnóstico. ¿Y para qué? Porque de acuerdo a eso hacemos el tratamiento correcto, es como siempre. Es la base de la medicina hipocrática, saber un poco de qué se trata para tratarlas. Los dolores más frecuentes son la migraña, a veces la tensional, el Horton también puede ser y otros cuadros raros. En cambio, las patologías secundarias son muy importantes la hipertensión gestacional, la preeclampsia, hemorragias, trombosis, etcétera, como vamos a ver ahora. Y esta también es nuestra función, descartar patologías secundarias que pueden darse en el embarazo. ¿Qué tenemos? Dentro de las patologías secundarias vamos a presentarnos de acuerdo a cómo viene la sintomatología. Si una mujer viene con un embarazo, en cualquier momento del embarazo, y tiene pérdida visual, nosotros podemos pensar en que puede comenzar con una preeclampsia, una apoplejía hipoficiaria, que es muy importante, una abrupta isquemia o hemorragia de hipófisis, que a veces puede debutar así, cuando una persona no se conocía realmente que tenía esa patología, una hipertensión idiopática, intracraneal, una trombosis venosa, y estas fundamentalmente se dan en el desarrollo de embarazo y no tanto en el puerperio. Pérdida visual. Si tiene convulsiones, eclampsia, por supuesto. O también una trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa no solamente actúa con foco, sino que las convulsiones son muy frecuentes. Y también se da la primera en el embarazo. La segunda es muy común en el puerperio. También en el embarazo, en el último trimestre del embarazo. Y después también tenemos otras patologías menos frecuentes, como son el síndrome
el síndrome, el PRES, el síndrome, digamos, la encefalopatía posterior reversible y el síndrome de vasoconstricción reversible, que son cuadros que a veces tenemos que pensar en ellos cuando hay convulsiones y por lo tanto siempre pensemos en realizar no solamente una imagen, sino también una angioresonancia o una angiotomografía y si es necesario también una angiografía para descartar este tipo de patologías. Sobre todo el síndrome vascular reversible aparece en el puerperio, el otro más en el embarazo. Ahora, si la paciente debuta con un Horner, disección arterial, muy común muchas veces en el puerperio, en el posparto. Si la paciente tiene edema papila, trombosis venosa, no solamente convulsiones y focos, sino que también puede tener edema papila por hipertensión endocraniana, hipertensión endocraniana idiopática, este equivoco está mal acá, y también puede ser un ACV hemorrágico, etc. Si tiene un foco neurológico, tiene una debilidad motora, motriz, sensitiva, trombosis venosa. Trombosis venosa, como dije antes, puerperio, el último momento del embarazo, y después también tenemos el PRES y el síndrome vascular, el síndrome de vasoreactividad, el síndrome de vasoespasmo reversible, que es el síndrome de Fleming, descrito por este autor. Si tiene cefalea ortostática, quiere decir cuando se levanta y le duele, o sea, puede ser una cefalea pospunción, y eso es debido a la peridural que se realizó en el parto. Si tiene una cefalea en trueno, una thunderclap headache, una cefalea en trueno, esta cefalea en trueno, acuérdense que es una cefalea que se desarrolla a la máxima intensidad en 1 minuto. Es la famosa cefalea en estallido. ¿Y qué tenemos? Que descartar un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Es muy común en el posparto, en el puerperio. Y si esta cefalea vuelve de vuelta, con más razón. Quiere decir que las cefaleas en trueno recurrentes hay que descartar esta patología. Ahora, si es una cefalea en trueno única, por supuesto descartar una hemorragia subarachnoidea, patologías que la misma pueden conllevar como un aneurisma, una malformación, una trombosis venosa, una disección cervical, la apoplejía hipoficiaria que puede debutar como una cefalea en trueno. Entonces seguimos con este fenotipo. Si la paciente tiene hipertensión, preeclampsia, eclampsia, un síndrome de encefalopatía reversible posterior, un síndrome de Fleming, etc. Quiere decir que como presente el dolor de cabeza más otro fenotipo, más otro síntoma, podemos pensar en la etiología del mismo y el tratamiento, y no pensar, por lo tanto, en una cefalea primaria, no meter la pata. Pero si llegamos a descartar todo, tenemos una migraña, bueno, tenemos que la migraña sin aura y la migraña sobre todo que se asocia con menstruación, que es en el 40% de las mujeres, mejora, como dije antes, primero, segundo y tercer trimestre. O la migraña con aura persiste o empeora, debido, ¿saben por qué? Porque existe una gran elevación de los estrógenos. Los estrógenos se elevan por 100 y eso hace muchas veces que aparentemente se sensibilice a nivel neuronal los umbrales de la depresión cortical propagada, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos del aura, y por eso tenemos mucho más auras o migrañas con aura. Entonces ese sería el mecanismo por el cual se puede generar eso, el umbral de la depresión cortical propagada. Muchas veces puede debutar una migraña con aura en el embarazo. Y a veces puede inclusive, como dije antes, tener aura sin cefalea. Múltiples son los tratamientos para tratar y prevenir la migraña de embarazo, pero por lo general hacemos muy poco. No permitir la evolución natural. ¿Qué quiere decir? Andá, mamita, estás embarazada, estás muy bien y andá a tu casa. No, para nada. Nosotros tenemos que intervenir acá y podemos tratarlas en el primero, segundo, tercer trimestre, en el posparto, en la lactancia, etc. No podemos realmente abandonar a estas mujeres que a veces sufren tanto. ¿Tratamientos no farmacológicos? Bueno, contarle que tiene que tomar 2 litros de agua por día o más, depende del metabolismo. Lo que sabemos nosotros, ¿no? No abusar de la cafeína, o si la cafeína abusa porque toma mucho café, la reducción tiene que ser lenta, porque acuérdense en que la cefalea por cafeína no es tanto por la cafeína, sino por la abstinencia abrupta de la cafeína, entonces se hace una reducción lenta, no saltear comidas, higiene de sueño, ejercicio, relajación, estimulación, bueno, eso, vemos. Pero estas son cosas que realmente no son farmacológicas, pero no vienen al caso, por lo general. Y después tenemos tratamientos farmacológicos, tenemos de todo. Empecemos. Paracetamol, el famoso fármaco de las embarazadas, no sirve para nada. Por lo general sirve muy poco el paracetamol. Si sirve, sirve en 1 gramo, a veces hay que repetirlo a la hora, a las 2 horas, hasta 4 gramos. Pero el problema es que el paracetamol, por más que por lo más antes se decía que era categoría B, puede generar trastornos en los niños, en el gestante.
que puede producir chicos con trastornos de atención. Así que no es tan benigno el paracetamol para que mujeres andan abusando. Sí, tomate un paracetamol, tomate un tafirol, así que no es tan buena la cosa. Así que habría que pensar más fisiológicamente. Opioides, eso más en Estados Unidos, nosotros no usamos casi opioides, pero están realmente contraindicados. Primero porque el opioide no trabaja mucho en las migrañas. Pero bueno, nosotros en algunos casos podemos usar un opioide que es la codeína, que la combinamos con un ibuprofeno o con paracetamol y que puede ser un poquito efectivo. Los antiinflamatorios, el naproxeno, ibuprofeno, diclofenac. Bueno, acá hay que tener cuidado. Tenemos una ventana terapéutica que es el segundo trimestre de embarazo. Solamente podemos usarla en el segundo trimestre de embarazo. En el tercer trimestre de embarazo podemos tener problemas con el cierre del ductus arterioso. Y en el primer trimestre podemos también tener problemas, algún problema, digamos, alguna malformación congénita en el corazón. Conviene no utilizar los AINES en esos momentos, cualquier tipo de AINES. Antieméticos podemos usar con suma tranquilidad, nosotros usamos mucho Reliveran, pero también se puede utilizar la domperidona. Triptanes, es un tema el triptán. Los triptanes que están demostrados que no traen ningún problema de embarazo son dos, el L-triptán y el sumatriptán. Los dos son efectivos, los estudios post-marketing determinaron que no hay ningún tipo de alteración a nivel del feto, ni ningún trastorno teratogénico, ni generan abortos, y digamos, no superan los trastornos que se observan en la población general. Tanto el L-triptán como el sumatriptán se pueden trabajar tranquilamente, en las mismas dosis o mayores si es necesario. Corticoides, tratar de utilizarlos, pero si siente un estado de mal migrañoso una mujer embarazada, podemos usar, pero utilicemos la prednisona o la metilprednisona. La dexametasona no, porque realmente atraviesa la barrera, atraviesa fuertemente la placenta y puede traer serios problemas en el bebé. Ergotamina, ya sabemos que está prohibida, tanto ergotamina como dioergotamina que no tenemos, etc. Una cosa que podemos utilizar también son los bloqueos cableantes, bloqueo con lidocaína, no hay ningún problema y puede ser efectivo. Esto es para tratamiento farmacológico agudo. Profilaxis, se puede utilizar memantine, cipreptadina, el bloqueo de nervios, magnesio, vitamina B12, propanolol. El propanolol es un tema, lo usamos mucho el propanolol, pero a veces hay que utilizarlo en dosis muy bajas y se le tiene mucho miedo porque el partero empieza a levantar, se enojan, digamos, usamos propanolol, pero produce retardo del crecimiento, que trastornan el momento del parto. Bueno, son cuestiones que sucedían hace 50 años cuando iniciaron con el propanolol, en mujeres muy afectadas cardíacamente por otras patologías cardíacas, y entonces había problemas en el parto, había problemas en el crecimiento del niño. Pero realmente en dosis pequeñas, de 10 a 40 miligramos, no trae ningún trastorno. Por supuesto que por buena práctica, unas 2-3 semanas antes o un mes antes se puede suspender para que el partero esté tranquilo. Pero el propanolol es un excelente fármaco. El otro es la amitriptilina, también en dosis muy bajas, de 10 miligramos a 25 miligramos, 35 miligramos. Siempre en dosis bajas para evitar, digamos, los efectos adversos de las mismas. Inclusive la venlafaxina. Algunas perlitas. Fundamental es mantener una muy buena relación, ¿no?, con los profesionales inclusive. Hay que tener un diario de cefalea para determinar cuándo aparece, por qué aparece. El uso de herramientas objetivas, si queremos, podemos utilizar un Midas, un HIT6, y tratar de encontrar un tratamiento personalizado para cada paciente. No es lo mismo una paciente que tiene una migraña con aura, donde le duele mucho y que aparte tiene auras, que una migraña sola. Una migraña con aura uno podría utilizar quizás la motrigina y no hay ningún problema en el embarazo. Repetimos los tratamientos preventivos: propanolol, bajas dosis, amitriptilina, bajas dosis. Existe un trabajo, New England del 17, donde dosis bajas de aspirina son muy efectivas una vez por día, y hasta la semana 36, y no traen ningún tipo de complicaciones ni efectos adversos. Dosis muy bajas de aspirina. Uno podría combinar estas aspirinas desde el punto de vista práctico con metoclopramida. Cipreptadina, que yo casi no tengo realmente mucha experiencia, y toxina botulínica. La toxina botulínica como preventivo, si es una migraña de alta frecuencia, una migraña crónica, uno podría intentar toxina botulínica y realmente no hay problema. Las enzimas convertidoras tipo lisinopril están prohibidas por fenómenos teratogénicos. El topiramato y el valproato ya sabemos que están prohibidas por fenómenos teratogénicos, y también los bloqueos periféricos están muy indicados, no nos olvidemos.
Bueno, ya sabemos el tema, evidentemente con la toxina onabotulin-toxina A no hay realmente problemas, es decir, no supera, digamos, a la población general sus efectos adversos. Sigamos, y me gustaría un poquito la lactancia, tratamiento agudo durante la lactancia. Por supuesto que siempre quien aparece, el paracetamol. Bueno, el paracetamol uno lo puede dar, pero siempre en dosis suficiente. Antiinflamatorios, por supuesto. Y después los triptanes. Los triptanes son muy importantes porque el sumatriptán, por ejemplo, llega solamente 1% a la leche. Entonces, súper seguro. Uno dice, por favor que tome sumatriptán. 50 miligramos y no hay ningún problema. Al bebé no le llega. En cambio, los antiinflamatorios, el paracetamol le llega. Así que yo utilizaría de primera línea el triptán, el sumatriptán. El L-triptán no sé, no hay experiencia todavía con la misma. Estos son cuestiones de... Bueno, sigamos con eso. Y entonces tenemos tratamiento agudo y preventivo de la mujer con migraña cuando está amamantando, paracetamol, ibuprofeno, cafeína, sumatriptán, acá dicen el triptán, no tengo experiencia con esto, y tener cuidado con naproxeno, indometacina, esto llega al bebé, dexametasona, contraindicación de ergotamina, cualquier tipo de ergotamina y aspirina a altas dosis. Preventivos, parecido al embarazo, propanolol, amitriptilina, magnesio, vitamina B12, botox. Con cuidado, uno si es necesario, bueno, podría dar, ya en este momento ya nació el bebé, podemos dar un bloqueante como candesartán o ácido valproico o topiramato. Por supuesto, contraindicado atenolol, etc. Bueno, esto era un trabajo con respecto a los triptanes. Bueno, creo que nada más, estoy abierto a las preguntas, que la verdad que traen bastante.